Muy bien, pues el título que me disteis cuando me propusisteis esta charla era "Esto no es lo que parece". Entonces, yo qué es lo que he estado haciendo estos días, aparte de otras cosas, pues reflexionar sobre lo que me venía a mí a la mente, lo que significaba para mí pues esta frase. Y lo que me surgía constantemente era pensar en las personas. Una de mis dedicaciones dentro de lo de ser discípula de Jesús es tratar con gente, el escuchar, el hablar con ellos. Actualmente ahora estoy en Santo Domingo y con quien en mi ámbito principal son los jóvenes, pero a lo largo de la historia, por los distintos sitios por los que he pasado, pues he conocido a personas. Y realmente cuando hablas con alguien te das cuenta que te haces un esquema, una idea de lo que puede ser y luego al final acaba sorprendiéndote. Con los jóvenes sucede que ya uno tiene que poner cara de póker porque a veces te cuentan unas cosas que uno, pues, si no está preparado, acabaría un poco desencajado, ¿no? Pero en general, todas las personas acaban sorprendiéndonos cuando profundizamos un poco en ellas. Pero si hay un hilo común en todas, es que todas en algún momento hemos sido heridas, hemos sufrido en algún momento, nos ha sucedido algo. La realidad es que cuando te adentras a escuchar, te adentras a ver un poco qué hay ahí en el fondo, pues te encuentras con personas de todo tipo. Personas que viven muchas dificultades y a pesar de ello son felices. Personas que lo tienen aparentemente todo y están vacías. Personas más desconfiadas, personas que confían y tiran para adelante, personas muy negativas, ¿no? Te encuentras con un gran abanico, pero ese hilo conductor al final es que todas han sufrido, todas han vivido una herida en algún momento. Y eso empezó a hacer que le diese vueltas a qué era una herida. Y así que lo busqué en el diccionario. Y dice, una herida es una lesión normalmente sangrante y que se produce en los tejidos del cuerpo como consecuencia de un corte, de un golpe, de una presión, de un roce, etc. Puede ser interna o externa y en ocasiones produce úlceras o produce llagas. Está claro que estamos hablando de dos heridas distintas, pero si realmente, pero pensando en lo que era una herida, se puede aplicar. ¿Cómo quiero hacerlo o a qué me refiero? ¿Qué es lo que sucede cuando tú te haces una herida? Muy bien, pues tú te haces un corte y entonces, pues a partir de ahí, pues empieza a escocer, empieza a picar, empieza a dolerte. Incluso cuando tú te das un golpe, aunque sea en el dedo pequeño, ya no cuenta toda la mano ni cuentas toda tú, sino que el dedo pequeño pasa a ser el centro de todo. Te duele ese dedo y es ese dedo el que existe. Y lo mismo sucede con la cabeza. Si te duele la cabeza ya no existes nada más, sino que te duele la cabeza. Con nosotros a veces nos pasa exactamente lo mismo. Cuando hemos sufrido, cuando vivimos algo negativo, todo lo demás en un momento determinado no cuenta. Todo se centraliza en ese momento de sufrimiento, en eso que me está pasando, en eso que vivo mal. Y entonces todo lo acabamos viviendo desde la herida. Ya no vemos el entorno, ni lo positivo, ni lo regular, ni lo normal, sino que yo estoy pasando esto, yo me encuentro mal, es que si no me pasase, ¿no? Y todo se centraliza en ese punto. Me pasa mucho con los jóvenes que cuando les escucho, hay de todo tipo, pero hay alumnos que tienen unas notas increíbles, son muy estudiosos, se esfuerzan un montón, pero da la casualidad que las matemáticas no se le dan bien. Y entonces da igual que tú en lo demás tengas 8, 9 o 10, es que tú eres malo en matemáticas. Y todo acaba centralizándose en un punto. No sé si sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pero luego lo pienso en mí y me sucede exactamente lo mismo. Hay momentos determinados en que, pues por el trabajo, más o menos uno intenta hacerlo bien y todo parece que va resultando. Pero de repente alguien se queja, alguien te dice que tú no lo has hecho bien, alguien pone en duda pues el empeño que tú estás realizando. Y ya no importa que todo lo demás resulte, que te estés esforzando, que todo lleve al buen éxito, sino que todo se centraliza pues en ese punto que esa persona te ha dicho tal cosa, ¿no? Y entonces empiezas a poner en duda tu trabajo, empiezas a poner en duda tu esfuerzo.
más o menos vemos lo que es una herida y vamos viendo que sí que se equipara. ¿Y qué sigue sucediendo con las heridas a veces? Pues que tú tienes esa herida y entonces tienes la suerte pues que te pones la crema, te pones la mercromina de la época, ahora ya no hay mercromina, y se va, pues eso, cicatrizando. Aparece una costra primero, eso sí, si no empiezas a hurgar, porque a veces hurgamos en nuestras heridas y se vuelve a abrir, pues supuestamente cicatriza. Igual que cuando tú te das un golpe o te rompes un hueso, pues aquí al final pues te lo vendan y acaba curándose. Pero da la casualidad que en momentos determinados hay un cambio de tiempo o, por ejemplo, tú te ves esa cicatriz y acaba quedando una cicatriz. Y en nosotros pues eso, te rompes un hueso, te lo vendan, supuestamente se te arregla y por esas casualidades de la vida, pues llevas mucho tiempo de pie, se pone el día nublado y pues empieza a dolerte un poco. A veces hacemos lo mismo nosotros. En momentos determinados uno dice, es que si en un día tú no me hubieras engañado, yo no sería tan desconfiado. Volvemos en momentos de dificultad a las heridas que hemos vivido. Es que si tú no hubieras dicho, es que yo he hecho tal cosa porque tú me engañaste, o porque la gente pues, no confió en mí, entonces yo ya no voy a confiar en nadie. Y recordamos una herida y actuamos según esa herida y la volvemos a traer a relucir, ¿no? Ese resquemor que en momentos determinados sentimos. Ante estas cosas yo pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho con mis heridas? Si las vivo como cicatrices, si sigo revolviéndolas o pues si son de estas que aparecen pues cuando algo pues, no me sienta bien, cuando estoy muy cansada, cuando las cosas no resultan. ¿En qué momentos vuelven a salir a relucir? Y con todo esto yo decía, ¿cómo me gustaría vivir mis heridas? Lo que a mí me pasa, lo que yo sufro, ¿cómo me gustaría vivirlo? Y ahí me vino a la mente una historia. Y realmente, pues a mí me gustaría vivir las heridas como si fuera un molusco. Y exactamente como si fuera una ostra. ¿Qué es lo que sucede con las ostras? ¿O qué es lo que producen las ostras? Pues las ostras producen perlas. No sé si habéis tenido contacto con las perlas, si tenéis collares de perlas o alguna cosa así. Yo realmente si he tenido algo en un momento ha sido pues, los pendientes de perlas, pero de plástico. Pero esa historia me decía nunca me había parado a pensar en el cómo se producen las perlas, cómo se hacen. Sabemos que vienen de las ostras, pero yo no sabía cómo se hacían. Uno parece que las abres y ya te aparece. Pues me puse a investigar un poco en cómo se hace una perla. Bueno, pues la perla es una arena, un trocito de arena envuelto con baba de molusco. Entonces hay gente que paga por 25, 30, 40 euros al final por unos pendientes que están hechos con baba. Luego están las de plástico, que esas son o plástico o son babas, pero al final es eso. Pero realmente al final es una piedra preciosa, o sea, que tú pagas un montón de dinero por algo que parece insignificante, pero es lo que resulta de una ostra. Algo carísimo, valiosísimo, pero el hecho es que esa ostra, ¿vale? La producción es fácil y sencilla, surge la ostra, por lo que sea está en el mar, naturalmente pues se abre un poquitito y entra lo que es una partícula de polvo, una arenilla, lo que sea. Entra la ostra y le produce una herida. Y de esa herida surge una infección. Y ante esa infección, ¿qué es lo que hace el molusco? Pues genera esa baba, que es el nácar, y empieza a envolver esa infección. Envolver la partícula, la envuelve, y es en ese envolver esa partícula empieza a sanarla, y la envuelve. A mayor infección, más grande es la perla. En ese sentido, ¿qué es una perla? Pues es una infección curada, es una infección sanada y que produce pues esa joya tan maravillosa y que según su calidad nos sale carísima. En esa perspectiva, pues desde ahí, por lo que a mí me gustaría
pues ser un molusco, una ostra, para vivir mis heridas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que el sufrimiento es algo inevitable, es algo que sucede. Si algo que hemos aprendido a lo largo específicamente de estos años, y eso no quiere decir que antes no pasase, pero es como que nos ha rebosado estos 2 últimos años, es que el sufrimiento es una realidad. De repente empezamos con una dana, seguimos con una pandemia, aparece un volcán y ahora estamos pues, con el tema de la guerra. Y entre todo eso, nuestros sufrimientos personales y las distintas consecuencias que suceden a partir de ahí, más aparte, sin contar enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestras heridas. Y es algo que está. Pero la cuestión es el cómo vivirlo, cómo caminar con ello. En estos días, además, y afortunadamente, ¿no?, son días en los que, pues, previamente a la resurrección, pues, se vive en intensidad lo que es la Semana Santa. Y es una oportunidad siempre para nosotros, los que, bueno, yo creo que en general para los cristianos, pero específicamente en mi caso, pues el hecho de ser religiosa, pues te hace pues, ir reflexionando específicamente sobre lo que es el sufrimiento. Yo siempre lo hago, parto de lo que es el sufrimiento de Jesús, todo es la historia del Vía Crucis, y lo equiparo mucho a los sufrimientos del mundo. Entonces, en estos años, como iban en aumento, o sea, como suceden tantas cosas, el sufrimiento iba en aumento, ibas equiparando. Entonces, son días yo los vivo, no sabía si decir pesados, pero muy intensos. Pero también han sido unos días de ir viendo, sobre todo el día de la Vigilia Pascual, esa transformación de cómo hace Jesús el sufrimiento y cómo lo convierte en perlas. ¿Qué hace con el sufrimiento? Y entonces vemos de repente, yo estaba ahí muy metida en lo que es la última cena, pero desde la perspectiva de que en un momento determinado los discípulos le iban a abandonar, le iban a traicionar, y tú fíjate, está aquí todos cenando, hinchándose a cordero, pero al final lo van a dejar solo, ¿no? Y entonces pensando en esa realidad de la última cena y convencida de que Jesús no era tonto, y entonces entendía perfectamente lo que le iba a pasar. Eso por una parte. Y luego seguimos con ese camino del Vía Crucis, ¿no? Y empezamos a ver pues, ese rechazo, ese abandono de los discípulos, esa crítica, esa cantidad de insultos, ese camino de la cruz, para terminar al final en la cruz con su muerte. Y a lo largo de ese Vía Crucis y de ese Jueves Santo, ¿qué es lo que voy viendo? Empezamos con el Jueves Santo y vemos esa última cena, pero ahí donde veo 2 hechos importantes, 2 perlas, ¿no? Lo que es la institución de la Eucaristía, que es nuestra fortaleza en la actualidad, y el lavatorio de pies. Ponerse a los pies de personas que lo van a traicionar al final. Pero seguimos caminando, ¿no? Y vemos esos insultos, ese rechazo, incluso cuando está en la cruz, esas burlas. Y ahí vemos otra perla, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Coge todo ese sufrimiento y lo transforma en algo bello, lo transforma en un donarse para los demás, un perdón. Y seguimos caminando porque nosotros conocemos el relato de la resurrección y luego vemos relatos en pos, ¿no? Ante esos discípulos que le habían abandonado, de repente vemos las apariciones. ¿Y qué es lo que sucede en las apariciones? Les habla de unidad, les habla de comunidad, los vuelve a reunir y les habla de ir a anunciar, ir a dar un mensaje positivo. Ante todas esas actitudes de sufrimiento, ante esa generación de heridas, produce esas perlas. ¿Cuál es mi llamada o a qué es lo que me llama a mí este paso en los evangelios? Pues exactamente lo mismo. El ver qué hago con mi sufrimiento y de ese sufrimiento, si estoy tratando de vivir de él y de esa rencilla o estoy intentando generar perlas. Y las perlas se generan con servicio, se generan con acoger a los demás, se generan cuidando a los demás, se generan con perdón ante los rechazos que uno ha sufrido, se generan hablando con los demás, participando, haciendo voluntariado. Uno puede llevar su peso y sus cruces, pero es únicamente cuando uno se abre al otro,
cuando se preocupa en lo que sucede en el mundo y en lo que le sucede a los demás, cuando el sufrimiento pasa a generar perlas. Haciendo esta última leída en casa, porque siempre me repaso estas cosas una y otra vez, realmente no soy una persona que me guste mucho dar consejos y lo evito. Siempre cuando acompaño a jóvenes intento que ellos vean su realidad y a partir de ahí vean sus distintas opciones y que puedan elegir por sí mismos. Entonces no me gustan las fórmulas mágicas ni me gusta dar consejos. Normalmente hablo de mi propia experiencia y sí que puedo decir que en mi vida, cuando he vivido momentos de dificultad y de sufrimiento y realidades muy dolorosas, lo único que me ha ayudado a seguir caminando es abrirme a los demás, es acercarme al otro. ¿Tu realidad desaparece? No desaparece, el sufrimiento es lo que es, pero sí que puedo decir que se consigue caminar con él y se consigue ver más allá de. O sea, uno no puede pasarse la vida rascando sus propias heridas porque al final lo único que va a producir es un agujero muy grande. Es el momento en el que uno se abre a los demás, que camina con los demás, es cuando esa herida pues va generando algo positivo, va generando una perla. Si para mí una realidad tan insondable, tan misteriosa que puede resultar la resurrección, puedo hacerla algo real, es que gracias a Dios, gracias a Jesús, he conseguido salir de mi mundo y generar perlas. A mí Jesús es lo que me aporta. O sea, dar mi vida, sacrificarme, entregarme, caminar con los demás, lo hago a partir de él. Es ese generar perlas. Para mí la resurrección es eso. Entonces de eso se trataría. Sabemos que, pues eso, ante la resurrección, ante lo que sucede, pues nosotros es vivir la realidad de cómo queremos. Pues si queremos producir pues heridas, queremos vivir de nuestras heridas o queremos producir perlas.